representantes de los 5 continentes y vamos a participar de mañana hasta el 27 con representaciones de 85 países de todo el mundo. Y para les informar en qué paso estamos de esa preparación, elegimos algunos voceros y la primera que vamos a presentar es la compañera Marga, que viene desde España, Europa. Hola, buenos días a todos y a todas. Me llamo Marga Ferré. Vengo de España, de la región de Europa, en la que participarán personas que pertenecen a organizaciones, a partidos políticos, a sindicatos o movimientos sociales de 21 países europeos. Y nos parecía importante decirlo para decir también al pueblo venezolano que, independientemente de lo que voten algunos gobiernos que son demasiado sumisos a los intereses del gobierno de Estados Unidos, los pueblos de Europa no quieren una intervención militar. Y parte de lo que aquí vamos a debatir estos días es cómo trabajar una agenda de solidaridad con Venezuela y trabajarla también en Europa, fundamentalmente para decir algo en lo que creemos profundamente, y es que cada pueblo tiene derecho a gobernarse como quiere su pueblo, hacerlo democráticamente. Y fundamentalmente para impedir una agresión al pueblo venezolano y al proceso bolivariano aquí en Venezuela, que pueda significar permitir que aquellos que creen que un pueblo no tiene derecho a gobernarse, que aquellos que creen que la democracia es solo su voluntad, o aquellos que creen que teniendo más armas pueden imponer sus ideas, decirles alto y claro que están equivocados. Vamos a estar 4 días debatiendo estas ideas y al final de ellas tendremos un plan de acción y tendremos una declaración política que llevaremos a nuestros países para poder seguir trabajando por la solidaridad y por el internacionalismo. Muchas gracias, compañera. Y ahora paso la palabra al compañero Cosmas, que viene de las organizaciones populares de Zambia en representación a los pueblos de África. Y él va a hablar inglés y el compañero lo va a traducir. The people of Venezuela, your struggle is also a struggle. Pueblo de Venezuela, su lucha es también nuestra lucha. For over 500 years, the African continent has suffered under imperialism, under capitalism. We know what suffering means. Durante 500 años el pueblo africano ha sufrido el colonialismo y el imperialismo y sabemos lo que ustedes están sufriendo ahora. It's unacceptable that in the 21st century that there are powers and authorities that think the resources of a country does not belong to the people in those countries. Es inaceptable que autoridades extranjeras piensen que la soberanía del país no pertenece al propio pueblo de este país. It's unacceptable that you can actually do away with people's wish. People vote for a leader and you want to unconstitutionally throw away that leader. Es inaceptable que personas extranjeras quieran desconocer la voluntad del pueblo venezolano, sus instituciones y su constitución. It's unacceptable that billions of dollars of a country's wealth are being stolen while we are watching. Es inaceptable que miles de millones de dólares han sido robados del pueblo venezolano en este momento. Venezuela is not for sale and Venezuela is not going to be sold. Venezuela no puede ser colonizada y Venezuela no será vendida. We are here to declare our 100% commitment to the Bolivarian Revolution. Estamos aquí para comprometernos totalmente y apoyar la revolución bolivariana. If the Bolivarian Revolution fails, it means the entire humanity is going to fail. Si la revolución bolivariana es derrotada, significa que los pueblos de la humanidad también serán derrotados. For us from Africa, today Venezuela is our battlefront. It's a battle not just for the Bolivarian people, it's also our battle. Para nosotros, desde el África, consideramos que el pueblo de Venezuela es parte de nuestro pueblo y que la revolución bolivariana es parte de las luchas de la humanidad por su liberación. We want the imperialist powers to know that. They are not just fighting the Venezuelans, they are fighting all progressive humanity. Entonces queremos que el imperialismo sepa de esto, que la lucha del pueblo venezolano es la lucha de la humanidad por su liberación. And we'll stand up and fight to the very end.
y vamos a apoyar y luchar junto al pueblo venezolano. Muchas gracias, Cosmas. Y ahora, representando la región de nuestras Américas, pero desde dentro de las entrañas del imperio, la compañera Claudia Cruz de Estados Unidos. Buenas tardes, mi nombre es Claudia de la Cruz y vengo desde los Estados Unidos con una delegación de compañeros y compañeras de movimientos populares dentro del imperio. Estamos aquí para demostrar nuestra solidaridad con el pueblo y la revolución bolivariana, al presidente Maduro, al único presidente que ha sido elegido popularmente en este país y el único presidente legítimo. Es una vergüenza, es criminal y es inmoral que los Estados Unidos, siendo un país donde viven 140 millones de personas pobres, donde hay 6 millones de personas que viven diariamente con hambre, se atrevan a decir que en Venezuela hay una crisis humanitaria. Venezuela no tiene una crisis humanitaria. Venezuela tiene una resistencia y una defensa hacia una revolución que ha permitido redistribuir las riquezas de este país a los más pobres, a los desposeídos. Venezuela no tiene una crisis humanitaria. Venezuela tiene una lucha en defensa de la vida. Los Estados Unidos no puede decir eso. Venezuela es un ejemplo a la resistencia, a la lucha por la dignidad de todos los pueblos del mundo. Y por eso estamos aquí, porque entendemos que es nuestro compromiso y nuestro legado histórico defenderla con toda la fuerza de la historia. Gracias, Claudia. Y ahora, por último, el compañero Rodrigo Zune, que es de Brasil, pero coordinó junto con otros compañeros de todos los continentes una brigada de jóvenes que ya está hace 10 días aquí en Venezuela para en la práctica manifestar su solidaridad. Buenos días. Primero, en estos 10 días que ya estamos acá en Venezuela, podemos percibir la gran mentira y de lo que representa la guerra mediática en contra del proceso bolivariano. Para nosotros, podemos manifestar ahora tranquilamente que somos solidarios a ese proceso porque si el imperialismo quiere resolver de hecho el problema que dicen que se construyeron con ese proceso, que cese el bloqueo económico a Venezuela, porque esta mentira no va a pasar más. Nosotros estamos acá también para rechazarnos los intentos de golpe y la injerencia criminosa en contra de la democracia y la soberanía del pueblo venezolano, que es el único que puede decidir su destino. También nos gustaría manifestar como brigadistas que estuvimos compartiendo el cotidiano de ese pueblo, un pueblo digno, un pueblo que defiende su democracia, un pueblo que es protagonista de su historia. En ese sentido, nos gustaría decir que sepan, hermanos y hermanas de Venezuela, que los pueblos del mundo están con ustedes. Sepan que seremos solidarios acá y en nuestros territorios, porque la lucha del pueblo venezolano es una lucha de toda la humanidad. Y nosotros, jóvenes luchadores y luchadoras del mundo, estaremos presentes defendiendo su derecho a autodeterminación, porque solo el pueblo de Venezuela puede definir su destino. El derecho a su soberanía y su democracia, donde ustedes son los protagonistas, y defendiendo lo principal, que es Venezuela libre de todos los ataques que el imperialismo les pone. Sabemos que hay un guión construido que se presentó en Siria, que se presentó en Libia. Sabemos que esta estrategia del imperialismo viene con todo y es brutal, pero nosotros como pueblos del mundo seremos solidarios con Venezuela por entendernos que ahora aquí se juega una cuestión de destino de la humanidad también. Que respeten a Venezuela, que respeten la paz. Venezuela necesita de paz, no necesitamos de guerra. Y por eso, si queremos
resolver el problema de Venezuela, que cese el bloqueo y que dejen que el pueblo venezolano desarrolle su proyecto de sociedad. Muchas gracias, Rodrigo. Entonces, si ustedes tienen alguna pregunta, los compañeros están aquí para contestarlas. ¿Dónde está? Hola, saludos a todos. Adriana Larroca, venezolana de televisión. En principio, saber cuáles serán, si priorizaron los temas y cuál será el primer tema a debatir en este encuentro. Y después, bueno, a modo de comentarios, se ha generado un nuevo evento de noticias falsas en nuestra frontera de una supuesta agresión de funcionarios de la Fuerza Armada venezolana. ¿Cuál es el análisis que ustedes dan como voceros del mundo y el mensaje al pueblo de Venezuela respecto a esta situación? Yo vengo de un continente en Europa donde es impresionante la cantidad de mentiras que se vierten, no solo sobre Venezuela, sobre otros países, sobre otras situaciones, pero particularmente sobre Venezuela. Yo creo que la necesidad de hacer una Asamblea Internacional de los Pueblos, como la que vamos a desarrollar en estos próximos días, es para que la gente pueda verificar por sí misma lo que está ocurriendo en el país, hablar con los venezolanos y llevarnos el mensaje a nuestros países de realmente qué es lo que está ocurriendo. Porque una de las armas que vamos a analizar en estos días que tiene el nuevo imperialismo es los medios de comunicación, sin la menor duda. El problema ya no es que tergiversen noticias, sino es que además mienten y saben que mienten. ¿Cómo contrarrestamos eso? Contrarrestamos con las enormes redes de solidaridad que están generadas por todo el mundo para contar la verdad, para contarnos a través de redes sociales, a través del boca a boca, a través de nuestros periódicos, a través de las grabaciones que se van a hacer de esta asamblea, se va a retransmitir en streaming. Pueden ustedes, los medios de comunicación, quien quieran, venir a entrevistar a las personas que allí verán. Y tendremos una jornada completa de intercambio con comunidades aquí en Caracas para que las personas que vengan del resto del mundo a esta ciudad puedan compartir las experiencias de la Revolución Bolivariana en directo y poder llevarse a sus casas el mensaje de lo que realmente está ocurriendo en Venezuela. Hola, buenos días. Mi nombre es Oscar Morfe, reportero de YBKE Mundial. Reitero la pregunta de nuestra compañera. En estos momentos se tiene una noticia de que viene un barco desde Panamá a llegar a las aguas territoriales venezolanas. Sabemos de la solidaridad que tienen los pueblos hermanos, pero más que la solidaridad y llevar el mensaje a través de las redes sociales, yo quería preguntarle si ustedes en la maleta que trajeron se vinieron ya con las botas puestas, entonces para enfrentar este tipo de agresión que, bueno, se plantea desde sectores de la oposición y desde varios puntos de la frontera, un ataque ya inminente contra el pueblo venezolano. Gracias. Claudia, ¿quieres contestar? Bueno, yo creo que es importante decir que si creemos en los principios y en los valores de la revolución, creemos en los valores y en los principios que avanzan la lucha de los pueblos, no podemos esperar ni rosas ni flores. Y creo que Venezuela es un ejemplo que entiende cuál es el sacrificio, cuál es el reto en el que uno se enfrenta cuando uno decide tomar un rumbo de independencia y de soberanía. Creo, y sin temor a equivocarme, que quienes venimos a este encuentro tenemos claro de los riesgos que implican. Y si traímos las botas, yo traje un par y tengo otro para regalarle. Muy bien, dale. Buenas tardes, soy Leonardo Fernández del Brasil de Fato. Yo quisiera preguntar cuál es, o sea, estamos aquí con representantes de movimientos populares de varios países, pero para los que no pueden estar en Venezuela, que están en sus países, informándose vía agencias internacionales de noticias sobre lo que pasa en Venezuela, ¿cuál es la mejor forma de que el pueblo común, además de los gobiernos, puedan brindar solidaridad al pueblo de Venezuela y al gobierno de Nicolás Maduro? Rodrigo. Creo que hay muchas formas de construirmos el proceso de solidaridad y también aclarar, pasar un poco de la verdad, lo que ocurre, de hecho, adentro de Venezuela. Una de las formas que encontramos fue estarmos acá en este momento histórico, en este momento decisivo, y ahí compartir por los medios, nuestros medios. Pero también creo que el proceso que llevamos de acá como movimientos y el compromiso es
poner estos debates en nuestros países y construcción de espacios amplios donde pueda se juntar toda esta gente que no quiere la guerra y que sabe que lo que está en juego en Venezuela. Mucho más que concorde o no es una cuestión, como bien nos enseñaron los compañeros de acá, no es una cuestión de estar al mismo lado y defender todo lo que pasa acá, pero de respetar este derecho del gobierno, del pueblo de Venezuela en definir su destino. Entonces creemos que la cuestión de la batalla de las ideas a través de los medios de comunicación, los nuestros, pero también hacer esta disputa en la sociedad, pero un proceso organizativo que creo que es nuestro mayor compromiso en este momento cuando volvemos a nuestros países. Construir y hacer con que esta realidad de Venezuela, esta Venezuela real, no la que están vendiendo en los grandes medios, los grandes grupos, que sabemos que lo hacen eso porque tienen mucho interés y están jugando ahí junto con los intereses del imperialismo. Pero esta Venezuela real, que nuestro pueblo sepa lo que está ocurriendo acá. Entonces, además de los medios de comunicación de los nuestros, el proceso de organizar, de movilizar, de formar, de hacer debates, de estar con los movimientos culturales, todas las formas posibles de hacer con que nuestro pueblo entienda lo que pasa en Venezuela. Y esto es una cuestión bien fundamental, porque no es solo por hablar de Venezuela, sino por entender que lo que pasa en Venezuela está directamente relacionado a nuestras realidades. Por ejemplo, en Brasil, lo que está ocurriendo hoy en Venezuela tiene total relación con todo lo que ocurre en nuestro país, las posiciones nefastas del gobierno, el carácter submiso de su ministro de Relaciones Exteriores como lacayos del gobierno de Estados Unidos. Entonces, entender y hacer con que nuestro pueblo entienda esa relación concreta de que lo que pasa en Venezuela también nos corresponde. Entonces, el proceso de comunicación, hacer la batalla de las ideas en la sociedad, nos formarmos también y multiplicar para nuestro pueblo para que sepan la Venezuela real y no la Venezuela que es presentada por los grandes grupos de comunicación. Alcides García, de la Secretaría de Comunicación de la Articulación Continental de Movimientos Sociales hacia el ALPA. Se ha hablado de solidaridad con Venezuela y en un momento muy tenso, muy difícil por toda la amenaza real que está aconteciendo, sobre todo incluso en los puntos de frontera y todo el cerco que sabemos que tiene Venezuela. Decía que se ha hablado de solidaridad, pero esto es también y sobre todo internacionalismo. Quería saber el significado que le estamos dando desde la Asamblea Internacional de los Pueblos, ya no solo a la solidaridad, sino a qué estamos entendiendo por el internacionalismo y qué expresión es entonces esta de que cuando muchas personas, al contrario, están criticando y no quieren venir a Venezuela, los pueblos estamos hoy con Venezuela. Camarada Cosmas, ¿qué es internacionalismo para quien vive en África? We have an African leader who once defined internationalism for us. Tenemos un líder africano que una vez definió para nosotros lo que es el internacionalismo. He said internationalism is not an act of charity. Él dijo que el internacionalismo no es un acto de caridad. It's an extension of our struggle across the boundaries. Es una extensión de nuestras luchas a través de las fronteras. We know that our enemy, that's imperialism, capitalism, does not operate in a restricted space. Sabemos que nuestro enemigo, el capitalismo y el imperialismo, no opera en un espacio restricto. So what might look like it's a Venezuelan struggle today, it is also our struggle. Entonces, lo que puede parecer que es solamente la lucha venezolana hoy es también nuestra lucha en términos internacionales. A lot of our people on the African continent find injustice in what is going on in Venezuela. Nuestros pueblos en el África encuentran un aspecto de injusticia en lo que está sucediendo hoy en Venezuela. At the same time, the hegemon of the bourgeois media makes it very difficult for them to get clarity in terms of the real causes of the crisis. Al mismo tiempo, los medios de la burguesía, la mass media, como se llama, dificulta que las personas puedan entender exactamente cuáles son las razones de la crisis. And our mandate is to produce that clarity, is to speak to the masses in our respective countries and give them a line that
is in favor of the Bolivarian revolution and also in favor of their own struggles. Entonces, nuestra función es esclarecer la situación exactamente como es en Bolivia y apoyar la revolución bolivariana, que es parte de la lucha internacional. There is one thing that human beings share, and that one thing is human beings want freedom. Hay una cosa que comparten los seres humanos, y esto es que todos los seres humanos quieren libertad. Freedom to decide on the affairs of your country, freedom to shape your lives, and freedom to be able to make decisions in terms of who is going to lead you. La libertad de querer formar los propios países según la voluntad popular, la libertad de decidir los propios destinos y la libertad de elegir los propios conductores. It's quite clear, despite all the bourgeois propaganda, that the people of Venezuela are being denied those freedoms. Es muy claro que se le quiere negar estos derechos al pueblo venezolano, y esto es muy claro en la propaganda de los medios masivos. And what's happening over time is, because of the massive propaganda, it's actually repulsive. It's not achieving its intended intentions. Our people are questioning quite a lot in terms of this massive propaganda against a single country on this continent. Entonces, por causa de esta propaganda mentirosa, digamos, de los medios, las personas están preguntándose exactamente cuál es la situación en Venezuela y nosotros queremos esclarecerla. So they are increasingly starting to identify their own struggles as an extension of the struggle that's going on in Venezuela, and we have a role to play in that. Y como consecuencia de cada vez una mejor comprensión de lo que sucede en Venezuela, los pueblos están entendiendo que la lucha venezolana es una extensión de la propia lucha de los pueblos en sus propios países y lugares. So again, in summary, we are not here to offer charity. We are here because this is part of our struggle. Entonces, como dije antes, no estamos aquí por una cuestión de caridad, estamos aquí porque esto es parte de nuestra propia lucha. Gracias, Cosma. El último. Bueno, mi nombre es Eduardo Viloria, soy el responsable nacional de comunicación de la Corriente Revolucionaria Bolívar y Zamora. En principio queremos expresarles nuestro saludo, nuestra gratitud combativa por su presencia acá en Venezuela en este difícil momento que estamos atravesando en medio de la agresión frontal de Estados Unidos. Quería preguntar un poco en la línea sobre la solidaridad y el internacionalismo. Nosotros, desde el análisis estratégico que hacemos de la situación, leemos que el conflicto sin duda tiende a escalar su nivel de presión y de agresión. Eso implica también la posibilidad de que escalen los elementos del bloqueo. Probablemente está planteado que el bloqueo pueda trascender lo financiero y el embargo y pueda incluso concretarse por la vía de una zona de exclusión aérea, por la vía de un cerco marítimo, por la vía del cierre de las fronteras permanente con Brasil y con Colombia, en la medida sobre todo en que el gobierno venezolano pueda ir encontrando caminos y rutas para sortear el bloqueo financiero, parecido a lo que ocurrió con la India, en la que se llegó a un acuerdo para vender petróleo a cambio de insumos concretos. Quería preguntar si en el marco de la agenda de la Asamblea Internacional de los Pueblos está planteado un análisis de este tipo en función de contemplar tareas que puedan estar a cargo de los pueblos para también contribuir a sortear ese bloqueo desde lo concreto, por los canales que puedan establecerse por la vía de lo popular, por la vía de los movimientos sociales. Quería saber si eso está contemplado dentro de la agenda y qué propuesta podría surgir en torno a eso. Miren, para encerrar, precisamente nosotros vamos a reunir 500 delegados de 85 países para en los próximos 3 días debatir esos temas y aquí salir con una agenda de compromisos sobre
lo que estamos dispuestos y necesitamos hacer en Brasil, en Colombia, en África, en Asia, en Nepal, en China, para defender el proceso venezolano. Entonces, nuestra reunión es para debatir esas ideas y sacar propuestas concretas de cómo ser solidarios con ustedes, el pueblo venezolano. Además, hemos traído con nosotros varios artistas y músicos que mañana se van a presentar en la Plaza de los Museos a partir de las 2 de la tarde. Los invito a todos para que vayan ahí, porque la música, el arte, el corazón es que junta el sentimiento de la gente alrededor de una causa justa. Venezuela es una causa justa. El pueblo de Venezuela no está solo. No dean importancia a lo que este Trump anda diciendo por ahí. Su tiempo ya está terminando. Ustedes eligieron Maduro por 6 años. El pueblo de Estados Unidos lo va a sacar el año que viene a Trump. Por eso, vamos a resistir, vamos adelante, que la causa de los pueblos siempre es victoriosa a pesar de todos los bloqueos y de la fuerza de las armas. Ellos tienen las armas, tienen el dinero, pero no tienen los pueblos. Un gran abrazo a todos.